Me llamo Jonathan Phillips y soy catedrático de Historia de la Royal Holloway en la Universidad de Londres. Les invito a acompañarme en un viaje trascendental, un recorrido de más de 3.000 kilómetros por 7 países para descubrir y explorar las historias de los primeros cristianos. En Belén participé en la celebración del nacimiento de Jesucristo. Después seguí los pasos de Jesús desde su infancia en Nazaret hasta la traición de su entrega, su crucifixión y su resurrección. Los cristianos creen que la historia del cristianismo comienza con la resurrección de Cristo. Aún quedan 11 de sus primeros discípulos que van a recibir un último encargo de Jesucristo resucitado: difundir el mensaje del Evangelio, la buena nueva, a todos los pueblos y todas las naciones. Hay un hombre en particular que se toma muy en serio esta llamada universal. Llamado Saulo en hebreo y Pablo en griego, será el catalizador de una interpretación nueva y revolucionaria de Dios. La suya es una de las transformaciones más convincentes que han existido, aunque no es más que el comienzo de su increíble historia, en la que conseguirá que el Dios de una nación se convierta en el Dios de todos los pueblos. La senda desde Jesucristo hasta Constantino. El gran misionero. En mi viaje a los primeros tiempos del cristianismo me quedó claro que la clave de la supervivencia y la expansión de la fe cristiana está en San Pablo. La Biblia nos presenta a Pablo no como un apóstol, sino como Saulo de Tarso, fariseo y enemigo de la Iglesia, que persigue a los cristianos y lo que representan: una amenaza para la religión ancestral de Israel. Y sin embargo era el mismo hombre que, con su vehemencia y determinación, impulsaría la propagación de esta fe incipiente por todo el mundo. Alguien cuya historia y sus cartas abarcan la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero ¿quién era exactamente? Necesitamos saber más cosas de él. Riadas de turistas visitan las imponentes ruinas de la ciudad romana de Éfeso, en la actual Turquía. Recorren sus calles sin saber que un tesoro yace escondido en las colinas que las rodean. Un santuario dedicado al apóstol Pablo que ha permanecido oculto durante siglos. Visitarlo fue emocionante. Sabía que las imágenes en su interior habían sido creadas con posterioridad a su muerte, y aún así me produjeron una gran emoción. Es un momento increíble. Después del esfuerzo de subir la ladera sobre Éfeso, me encuentro cara a cara con San Pablo. Me siento realmente emocionado. Llevo mucho tiempo leyendo sobre él. Es una de las imágenes suyas más antiguas que tenemos. Y es exactamente como me lo imaginaba. Alguien cuya mirada sin duda te atrapa. Y sabemos que era un gran orador. Me parece que es muy hermoso. Después de Jesús, Pablo fue la persona que más hizo para configurar el cristianismo. Pero para comprender quién era, tenía que empezar por el principio. Y estaba en el lugar donde nació, como su nombre indica, Saulo de Tarso, ciudad situada en la actual Turquía. Allí creció formando parte de la gran diáspora, que eran las comunidades judías que se extendieron por el mundo conocido.
Viendo este bullicio, los días de Tarso como reputado centro de estudio de la retórica y la filosofía parecen haber quedado muy atrás. Era un lugar de presunción y autoestima en exceso. Su lema era Metrópolis de Tarso, primera, principal y más justa. Un lugar del que Pablo estaba orgulloso de proceder. He venido aquí para hacerme una idea de cómo fueron los primeros años de la vida de Pablo, intentando descubrir más cosas en el lugar donde creció. Y la mejor forma de explorar Tarso es en moto. En el centro de la moderna Tarso, los arqueólogos han descubierto recientemente vestigios del casco antiguo de la ciudad. Tarso estaba entre las principales ciudades del mundo romano y personalidades como Marco Antonio y Cleopatra decidieron celebrar su primera reunión aquí en el siglo I. San Pablo nació siendo judío y ciudadano romano aquí en Tarso y prosperó junto a su familia en este floreciente asentamiento romano. En el casco antiguo me reuní con Nadir Durgun, representante municipal y asesor sobre las ruinas. Por esta calle caminó Pablo en persona. Sí, claro. Creemos que San Pablo, Cleopatra, César, Marco Antonio, Cicerón, Adriano, todos recorrieron esta calle. Pienso que una de las claves para entender a Pablo es su condición de habitante de una ciudad. Cuando pienso que él tuvo una influencia tan grande en la expansión del cristianismo y en la historia del mundo, miro alrededor y me imagino que un día pudo estar comprando por aquí. Sí. Era fabricante de carpas, así que es posible que se dedicara a hacerlas por esta zona. Cuando Pablo era niño, Tarso, a pesar de su riqueza y esplendor, seguía siendo territorio conquistado, y solo unos pocos gozaban del prestigio de ser ciudadanos romanos. Aunque la mayoría de su población actual es musulmana, la ciudad protege y conserva lugares antiguos que podían ayudarme a imaginar la infancia de Pablo. El pozo de San Pablo, del cual sacaba su agua, sigue siendo visitado por los peregrinos. Cuenta la tradición popular que el agua de este pozo conserva propiedades curativas. Objetos e inscripciones de los siglos II y III encontrados en estas ruinas indican que esta casa fue el hogar de Pablo en su infancia. Los restos de la vivienda se conservan en el interior de un moderno recinto protector. Mi siguiente parada fue a orillas del río Tarso. Posiblemente estuviera más limpio en tiempos de Pablo. Hoy sufre la contaminación de los centros industriales cercanos. Cuesta creer que en su época esta fuera una floreciente ciudad universitaria como Oxford o Cambridge. Los escritos describen a los estudiantes tendidos junto a la orilla, con sus ropas de lino, comentando los asuntos importantes del día. En una región donde una vez floreció la fe cristiana, hoy la única reminiscencia del cristianismo aquí, en Tarso, es esta: la iglesia de San Pablo, que en la actualidad es un museo. Pero cuando Pablo vivía aquí, no había servicios religiosos cristianos, porque el cristianismo todavía no existía. Dos de los grupos judíos más importantes eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos, conservadores aristócratas de estirpe sacerdotal, se oponían rotundamente a Jesús y al cristianismo y no creían en una vida después de la muerte. Los fariseos tenían un interés sincero en Dios y su ley, aunque Jesús los criticaba por pensar que la santidad personal bastaba para acercarse a Dios. La próspera familia de Saulo lo envió a Jerusalén para que estudiara con el rabino fariseo más reputado y brillante, Gamaliel. ¿Cree que Pablo llegó a conocer a Jesús? Creo que no, pero sí que estuvieron al mismo tiempo en Jerusalén, porque si la conversión de San Pablo tuvo lugar en torno al año 33, seguramente llevaba aquí desde el año 15 y Jesús fue crucificado en el año 30. En Gálatas, Pablo escribió: «Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados». Pero en Jerusalén, una nueva secta que al principio se llamó El Camino y se basaba en las enseñanzas de un joven rabino llamado Jesús, estaba atrayendo conversos.
Aseguraban que su fundador había resucitado de entre los muertos tras haber sido crucificado por las autoridades romanas y que con él se cumplía la promesa ancestral de Dios a su pueblo, la llegada de un Mesías para traer el nuevo reino de Dios. Para Saulo esto era anatema y se sumó a la persecución de los seguidores de Jesús, participando incluso en su muerte. Uno de los perseguidos fue el primer mártir cristiano, Esteban. La primera vez que aparece Pablo, o Saulo, que era su nombre entonces, es en la lapidación de San Esteban, el primer mártir cristiano. Los textos nos dicen que esto sucedió fuera de los muros de la ciudad, y el lugar más probable es el que tengo justo detrás de mí, la puerta de Damasco. ¿En qué creían exactamente aquellos primeros cristianos? Sin duda creían que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Pero había también judíos devotos que seguían rindiendo culto en el templo y acudiendo a la sinagoga. Para ellos, las exigencias de la ley seguían siendo válidas. Pero también creían que Dios estaba haciendo algo nuevo y estaban dispuestos a dar la vida por ello. Este mural representa la lapidación de Esteban y sus últimos momentos sobre la tierra. Detrás, con gesto aprobador, está Saulo, perseguidor de los cristianos, contemplando la muerte de su enemigo jurado. Amenazados con la persecución, muchos cristianos huyeron a Damasco, y Saulo pidió permiso a las autoridades judías para perseguirlos y traerlos de vuelta a Jerusalén, donde serían juzgados. Pero en el camino a Damasco tuvo lugar uno de los acontecimientos más extraordinarios de la Biblia, cuyas repercusiones aún se dejan sentir en la actualidad. El momento en que Saulo, el perseguidor, se transforma en Pablo, el discípulo. Así lo cuenta Lucas. Cuando se acercaba a Damasco, de pronto una luz del cielo resplandeció a su alrededor. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres?», preguntó Saulo. El Señor respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esta impresión radical de cambio, de transformación, ha sido experimentada por generaciones de cristianos que se han identificado con ella. Sin embargo, el relato que hace Pablo en su carta a los Gálatas es menos dramático. No menciona esta famosa escena, pero sí describe una visión de Jesús tras la cual viajó a Arabia sin tener contacto con nadie y luego vino a Damasco. Quizá intentaba asimilar la enormidad de la experiencia que había vivido, que debió de ser sobrecogedora. Y en ese momento crítico, al menos, los textos están de acuerdo. Lo que dice Pablo es que ha tenido una revelación de Cristo resucitado. Asegura que ha vivido una auténtica experiencia visionaria. Y que al comprender en ese instante que Jesús, de quien no había creído que pudiera ser el Mesías, le ha demostrado que sí lo es, al menos en su mente, su visión cambia por completo. Siguiendo la narración de los Hechos de los Apóstoles, el cegado Pablo continuó hasta Damasco, donde en lugar de perseguir cristianos, pasó a engrosar sus filas. Allí fue sanado y bautizado por el líder de la comunidad, Ananías. Saulo, el perseguidor, sería, a partir de entonces, Pablo el apóstol. Pablo comenzó a predicar sobre Jesús en las sinagogas. Los seguidores de Jesús veían con asombro su cambio radical. Su antiguo enemigo ahora trabajaba a su lado. Lógicamente, sus colegas judíos de antaño montaron en cólera. El perseguidor pasó a ser perseguido y tuvo que salir de Damasco a toda prisa. Pablo regresó a Jerusalén, pero no a su antigua vida en el judaísmo como fariseo de clase privilegiada. Intentó sumarse a la comunidad cristiana incipiente, a pesar de que ésta todavía desconfiaba de su conversión, e insistió en predicar para los demás judíos en la sinagoga, hasta que, tras recibir más amenazas, decidió que debía regresar por un tiempo a Tarso. Hay tensiones que están en una fase incipiente, casi como rencillas familiares, podríamos decir, que en cierto modo cabe esperar que surjan si uno empieza a hacer cosas así. Y Pablo no tiene una personalidad tímida, ni mucho menos.
Él cree firmemente que comprende algo que los demás no, y lo dice a las claras cuando discrepan con él. Y a veces eso le trae problemas. Pero había un cristiano en Jerusalén que sí creía que la conversión de Pablo era real. Se llamaba Bernabé y fue a Tarso en busca de Pablo. ¿Podría decirme qué importancia tuvo Bernabé, el que fue la mano derecha de Pablo? Pienso que Bernabé al principio fue su mecenas y más tarde su educador. Creo que pudo ser su guía en lo que Lucas llama su primer viaje. Juntos viajaron a Antioquía, en la actual Turquía, que iba a ser una de las ciudades más importantes de la historia de los comienzos del cristianismo. Detrás de mí está Antioquía, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano en aquella época. Fue decisiva en la expansión del cristianismo. Aquí, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. ¿Cuándo empezaron a ser llamados cristianos? Es un tema muy controvertido, porque no sabemos con seguridad si ellos se llamaban a sí mismos cristianos o eran otros quienes les llamaban así. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 26, encontramos el primer ejemplo donde se dice de ellos que los llaman cristianos. Estamos tan familiarizados con la palabra cristiano que olvidamos que los primeros seguidores de Jesús no empezaron a usarla inmediatamente. En parte porque no consideraban que estuvieran al margen del judaísmo, y menos al principio. Lo que realmente creían aquellos primeros seguidores de Jesús era que Dios, encarnado en Jesucristo, había llevado el judaísmo a la culminación prometida. Pero había demasiadas tensiones, y los seguidores de Jesús terminaron siendo expulsados de las sinagogas. El nombre cristiano empezaría a popularizarse con la difusión del Evangelio más allá de su base original judía. Probablemente la palabra cristianoi, que hoy traducimos como cristianos, estaría basada en un término latino que definiría a los creyentes como tales en un contexto grecorromano. Por tanto, podría tratarse de una especie de autodefinición que respondería a un intento de distinguirse de la fe originaria, el judaísmo. Los primeros cristianos no podían edificar iglesias por miedo a sufrir persecuciones. Se reunían en sus casas o en lugares alejados como este, una cueva natural llamada la Gruta de San Pedro. A pesar de que fue una de las primeras iglesias cristianas de Antioquía, hoy los cristianos solo pueden practicar su culto aquí en ocasiones especiales. He oído decir que aún queda una iglesia católica que celebra misa todos los domingos. Aunque no se publicita demasiado, mi taxista cree saber dónde está. La Iglesia Católica de Antioquía tiene permiso para funcionar desde 1852 con las bendiciones de las autoridades musulmanas. El sacerdote de la Iglesia, el padre Domenico Bertoli, nos explica la importancia de Antioquía en los comienzos del cristianismo. Si leemos a los apóstoles, hubo una persecución en Jerusalén y por esa razón muchos huyeron de la ciudad y se fueron a otros lugares. Antioquía era una ciudad muy importante. Allí anunciaron los evangelios a los judíos y ellos los aceptaron. Fue en Antioquía, en toda esta zona, donde fuimos llamados por primera vez cristianos. Después de pasar 20 años aquí como sacerdote, el padre Bertoli afirma que seguirá ejerciendo su ministerio para el millar de cristianos que aún viven en Antioquía. En su viaje, Pablo recorrió gran parte de Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía. Usando como base a Antioquía, viajó por la región mediterránea predicando la palabra de Cristo. Su primer viaje empezó aquí, en el puerto de Samandag, al suroeste de Antioquía, y su destino era la isla de Chipre. Pablo predicó por todo Chipre antes de navegar rumbo a Perga, en la costa turca. En tiempos de Pablo, la mejor forma de viajar era por mar.
te permitía recorrer de 100 a 150 kilómetros en un día, mucho más de lo que se podía avanzar por tierra. Lógicamente había problemas. Los arrecifes no figuraban en los mapas y la piratería era habitual. Aunque lo peor eran las tormentas. Pablo vivió al menos 3 naufragios en su lucha por difundir el cristianismo. Desde Perga viajó hacia el norte, hasta Antioquía de Pisidia. Hace 2000 años en este apartado valle vivía una próspera comunidad. Lo único que queda hoy son estos vestigios espectaculares de otra época. Fue aquí donde Pablo y Bernabé tomaron la decisión trascendental de dirigirse a los gentiles en lugar de a los judíos. San Pablo era sin duda un hombre valiente. En su primer viaje misionero se internó en Asia Menor para venir hasta Antioquía de Pisidia, en la provincia romana de Galacia. Su objetivo principal era la comunidad judía, establecida en la sinagoga que hoy yace bajo las ruinas de la Basílica de San Pablo, detrás de mí. Pero Pablo predicaba también para los gentiles, y eso dividió a los judíos. Sospechaban de las intenciones de aquellos que no se convertían. Su misión con los gentiles es, en gran medida, una extensión deliberada, no solo del judaísmo en general, sino de su convicción absoluta de que Dios le pide que lleve a los gentiles a abrazar el judaísmo al final de los tiempos. El sermón de Pablo en la sinagoga tuvo un éxito arrollador y pronto la ciudad entera quiso oírle. Envidiosos de la atención que le prestaban, los judíos empezaron a acosarlo. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y dijeron: era necesario que la palabra de Dios se os predicara en primer lugar a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles. Pablo replicó que Dios le había encomendado predicar para todos. Furiosos, los judíos se movilizaron para expulsarlo, y Pablo, con desprecio, se sacudió el polvo de los pies y partió hacia Iconio para continuar allí su misión. A pesar del soberbio sistema de vías romanas, viajar en tiempos de Pablo era muy duro. Se corría el peligro de ser atacado por fieras salvajes o por ladrones, lo que se sumaba al agotamiento terrible de estar constantemente expuesto al frío, la lluvia o el sol abrasador del Mediterráneo. Tras abandonar las frías y onduladas colinas de Antioquía de Pisidia, Pablo atravesó un inhóspito paraje montañoso para llegar a un lugar completamente diferente, Iconio, una inmensa metrópolis en expansión sobre una extensa llanura. Como en Antioquía de Pisidia, la elocuencia de Pablo cosechó numerosos admiradores, pero también el antagonismo de los judíos, y finalmente tuvo que huir. Cada vez se enfrentaba a un peligro mayor. Le habían obligado a huir de Antioquía de Pisidia, pero aquí, en Iconio, lo molieron a golpes, lo encadenaron y lo metieron en la cárcel. Los viajes de Pablo en esos años fueron el tema de muchas leyendas cristianas posteriores. Una de las más famosas se sitúa precisamente en esta torre de Iconio. Según la leyenda, un día que estaba Pablo predicando aquí, sus palabras llamaron la atención de una joven de la nobleza que estaba a punto de casarse. Se llamaba Tecla. Tecla le oyó predicar desde una ventana a la que estaba asomada, según uno de los textos, pegada como una telaraña. Le oyó predicar sobre la abstinencia y la salvación, y decidió plantar a su novio y seguir a Pablo en sus viajes misioneros. Su madre, horrorizada por semejante afrenta al honor de la familia, exigió que su hija fuera quemada en la hoguera. En la ciudad de Iconio, en el anfiteatro, atan a Tecla a una pira a la que prenden fuego, y todos los habitantes de la ciudad gritan pidiendo su ejecución. En medio de la escena, estalla una tormenta de lluvia que apaga milagrosamente el fuego. Desde Iconio, Tecla vino a este lugar, Antioquía de Pisidia. Nada más llegar fue abordada por un noble del lugar que intentó propasarse con ella. Como ella le rechazó, el noble, furioso, decidió vengarse e hizo que la mataran en este teatro ante miles de espectadores.
Al parecer, una de las leonas defiende a Tecla de los demás leones y de los otros animales. En un acto de desesperación, Tecla se lanza a un estanque lleno de voraces focas. En el texto se interpreta como su autobautismo. Y en ese instante, un rayo golpea el agua y mata a todas las focas, dejando ilesa a Tecla. El gobernador de Antioquía queda tan impresionado ante el milagro que la deja en libertad, ya que no quiere despertar la ira de Dios. Se decía que Tecla se había ido a vivir a Siria durante muchos años, pero ni siquiera allí estaba a salvo. Cuando tenía 90 años, fue atacada por unos paganos envidiosos, pero en ese momento se abrió una grieta en la roca y Tecla desapareció para siempre en su interior. Aunque en el Nuevo Testamento no hay indicios de la existencia de Tecla, en las cartas de Pablo, así como en los textos escritos sobre él inmediatamente después de su muerte, sí hay testimonios desde el siglo II que parecen indicar que era una santa muy popular, incluso a mediados de ese siglo. Por tanto, aunque la leyenda no nos permita afirmar su autenticidad como personaje histórico, sin duda tuvo una influencia enorme en la Iglesia de los primeros tiempos. Algunos escritores cristianos consideran a Tecla un apóstol más, otros la consideran la primera mujer mártir. Ciertamente, los detalles de su vida y de su muerte pueden ser ficticios, pero el hecho mismo de que circularan historias sobre una mujer cristiana que predicaba, obraba milagros y llevaba una vida ascética dedicada a la religión es muy significativo. El mundo antiguo era patriarcal, dominado por hombres, y hay muy pocas historias de mujeres religiosas en el paganismo griego y romano. El cristianismo ofrecía nuevos roles a las mujeres, una forma nueva de adquirir fama. Tecla era un modelo para esas mujeres y se convirtió en una santa cuyos altares han sido visitados durante siglos por peregrinos. Pablo y Bernabé continuaron su viaje por Asia Menor, rumbo a las ciudades de Derbe y Listra, donde tuvo lugar un encuentro muy distinto. En Listra, Pablo sanó a un hombre que no podía caminar desde el nacimiento. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos cuenta que Pablo le dijo con fuerte voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y se puso a caminar. Los paganos que contemplaron la escena quedaron asombrados y creyeron que Pablo y Bernabé eran los dioses griegos Zeus y Hermes. Para la perplejidad y consternación de Pablo y Bernabé, el sacerdote de Zeus trajo bueyes y guirnaldas y dispuso el sacrificio de los animales en su honor. Lo que el sacerdote obtuvo a cambio de eso fue un sermón sobre la verdadera naturaleza de Dios. He aquí la segunda fuente de conflicto. Además de la oposición del judaísmo, el mensaje de Pablo tuvo que superar los retos planteados por las teologías griega y pagana. Mientras, en Jerusalén, se avecinaban problemas para Pablo. Había llegado a oídos de los líderes cristianos judíos que estaba predicando una versión del cristianismo que negaba aspectos importantes de la ley judía. Sin embargo, pronto tendría que enfrentarse a un peligro más inmediato. Entonces vinieron ciertos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y después de apedrear a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aunque malherido, Pablo sobrevivió. Bernabé lo llevó hasta la cercana ciudad de Derbe para que se recuperase. Tras aquella experiencia cercana a la muerte, Pablo tuvo que vérselas con visitantes hostiles de Jerusalén. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos acudieran a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo se sometió a juicio ante los apóstoles cristianos judíos. Necesitaba su aprobación para continuar su obra misionera, pero sabía que no tenía muchas posibilidades, puesto que sus acusadores también serían sus jueces. El futuro de Pablo estaba en juego, y lo que era más importante, el destino del propio cristianismo pendía de un hilo. Partió hacia Jerusalén con el corazón entristecido. Aquí, en Jerusalén, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan continuaron como dirigentes de la Iglesia después de la crucifixión y posterior resurrección del Señor.
todavía no estaban convencidos del todo respecto a Pablo. Había sido uno de sus perseguidores y había asistido impasible a la lapidación de Esteban. Aparte de Pablo, y naturalmente de Pedro, los dos grandes nombres de los que siempre oímos hablar, otra figura importante de esa primera generación del movimiento de Jesús es el propio Santiago. Llega a ser el líder de los primeros fieles de Cristo en Jerusalén, pasados 5 o tal vez 10 años de la muerte de Jesús. Pero no hay que olvidar a Pedro, el discípulo a quien Jesús confió la dirección de su iglesia, un judío devoto que comprendió que Dios estaba haciendo algo nuevo. Pedro representa un papel muy importante como ejemplo prominente de los discípulos de Jesús. Además, cumple una función esencial en la difusión del cristianismo desde Jerusalén y los alrededores de Judea al resto del mundo. Pero hay más cosas que decir de Pedro. Llamado a ser líder, ha de cambiar su manera de pensar, y esto sucede, según se narra en el libro de los Hechos, a través de una visión que tiene justo antes de conocer a un centurión gentil llamado Cornelio. Cornelio es un gentil con una disposición favorable al mundo judío, alguien que parece interesado en el judaísmo, aunque no es judío. Y Pedro tiene una visión. Ve descender un lienzo que contiene varios animales, la mayoría de los cuales son alimentos prohibidos para los judíos. En la visión, una voz dice a Pedro que se levante y que coma, lo cual vendría a significar que puede congeniar con los gentiles y tener compañerismo con ellos. En definitiva, es una manera de romper barreras entre judíos y cristianos. Y Pedro se convierte en alguien decisivo en la iglesia de Jerusalén, al ser quien empieza a romper esas barreras y allana el camino para que el cristianismo acoja a los gentiles. Se está preparando el terreno para una confrontación. A un lado está Pablo, convencido de que Dios llama a su lado a los gentiles igual que a los judíos. Y al otro están Santiago y la iglesia de Jerusalén, convencidos de que el nuevo movimiento está reservado exclusivamente a los judíos. Y en medio de ambos bandos está Pedro. Tenemos a Pablo, que ya se ha marchado en dirección a las ciudades gentiles y realmente intenta difundir la palabra en ese entorno. Santiago tiende a ser relacionado con Jerusalén y en casi todos los sentidos suele ser identificado con una forma del movimiento de Jesús que era tradicionalmente mucho más judía. Pedro, en ciertos aspectos, está entre uno y otro. Y por tanto encontramos las diferentes posiciones en estas primeras figuras del cristianismo. La pregunta dominante en el Consejo de Jerusalén era esta: ¿es posible ser un completo seguidor de Cristo sin adoptar las estrictas costumbres que exige el judaísmo? Pablo es quien defiende que los gentiles, los no judíos, sean admitidos de inmediato en la vida de la comunidad. No solo eso, también dice que todas las marcas de pertenencia, como la circuncisión y otras, no tienen cabida aquí. La identidad judía se basaba en seguir los más de 600 mandamientos contenidos en los 5 libros de Moisés. Iban desde los 10 mandamientos hasta oscuros preceptos dietéticos, y se esperaba que los judíos observantes los conocieran y obedecieran. Para Santiago se podía tener la ley y a Cristo. Para Pablo, la obediencia a la ley era completamente irrelevante. Al final, la posición resultante es la asociada a los planteamientos de Pablo, la que defiende que ya no es necesario que los gentiles se sometan a la circuncisión para formar parte de este movimiento. Pero esto es algo que seguirá debatiéndose durante décadas, en realidad durante generaciones, hasta que consigue zanjarse por completo en toda la cristiandad. Era un debate potente, con posibles consecuencias de gran calado. De haber llegado a otras conclusiones, el cristianismo se habría mantenido como una secta menor del judaísmo. Pero al final, bajo la autoridad de Santiago, se adoptó un planteamiento más abierto. Pablo era libre de predicar para los gentiles. Fue un gran triunfo para Pablo y para el cristianismo. Con la bendición de los apóstoles de Jerusalén y la compañía de su viejo amigo y mentor Bernabé, Pablo se dirige al sureste de Turquía para organizar su segundo viaje misionero. De nuevo me encuentro en Turquía,
donde voy a empezar la segunda etapa de mi viaje, siguiendo el camino de Pablo de retorno a su base en Antioquía. Su propósito allí era organizar su segundo viaje misionero y llevar a los primeros cristianos gentiles que ya vivían allí los edictos decretados por el Consejo de Jerusalén. Te abstendrás de comer carne de animales sacrificados a ídolos paganos. Te abstendrás de comer carne que no haya sido completamente desangrada. De la carne de animales estrangulados, de la carroña abandonada por depredadores y de los restos de animales muertos accidentalmente. Te abstendrás de todo acto de inmoralidad sexual. Aún en estos simples mandamientos se percibe la mano larga de la Iglesia de Jerusalén, que intentaba mantener la influencia judía en unas comunidades mayoritariamente gentiles. La influencia de Pablo solo llegaba hasta ahí. Su historia ha vuelto a llevarme a una de las primeras iglesias cristianas de Antioquía, la Gruta de San Pedro. Es de los pocos lugares de culto cristiano que han sobrevivido en Antioquía. Es fácil dejar volar nuestra imaginación aquí y representarnos una imagen de Pablo rezando en esta iglesia. Sin embargo, persistían las tensiones entre cristianos gentiles y cristianos judíos. Cuando Pedro visitó a Pablo en Antioquía, se negó a comer con los conversos gentiles, una afrenta directa a Pablo. El propio aliado de Pablo, Bernabé, se puso del lado de Pedro y decidió también no comer con los gentiles. Sintiéndose traicionado, Pablo rompió relaciones con Bernabé, aunque es posible que hubiera algo más en su desencuentro. El motivo por el que pienso que se separaron fue que Pablo insistía en resaltar la crucifixión, es decir, la forma en que murió Jesucristo. Mientras que para Bernabé y todos los demás, el querigma primigenio era simplemente que él había muerto por nosotros. Para Pablo, la manera de morir demostraba el alcance del amor de Cristo y no iba a permitir que nadie lo olvidara. Pienso que sin Pablo no habría una narración de la pasión en los evangelios. Simplemente dirían que había muerto y pondrían todo el énfasis en su resurrección y ascensión. Esto era 400 años antes de que la cruz empezara a utilizarse como símbolo. 500 años antes de que se incorporara una figura a la cruz y 600 años antes de que hubiera una forma realista en la cruz, una figura doliente. Por tanto, Pablo se distingue claramente del resto del Nuevo Testamento en su manera de acentuar la forma en que había muerto Cristo. Cuanto más sigo los pasos de Pablo, mayor es mi admiración por su resistencia. Me imagino al apóstol y sus 12 acompañantes recorriendo miles de kilómetros por caminos como este, justo al norte de Tarso, la ruta que tomó en su segundo viaje misionero. Para entonces, Silas se había unido a Pablo en su segundo viaje misionero. Empezaron por visitar de nuevo las iglesias de Derbe y Listra. Pero en el camino a Iconio y Antioquía de Pisidia, Pablo tuvo otra visión. Una llamada directa a dejar su obra en Asia Menor y centrar sus esfuerzos en otros lugares. Pablo viajó a Tróade y estando allí tuvo que decidir si ponía fin a su viaje o continuaba hasta Europa. Otra visión pareció dar respuesta a esa pregunta con una llamada a la predicación en Macedonia. En compañía de un médico llamado Lucas, Pablo zarpó rumbo a la actual Grecia. Lucas escribiría más adelante el relato de los primeros años del cristianismo que ha llegado hasta nosotros con el título de Hechos de los Apóstoles, además del evangelio que lleva su nombre. Pablo desembarcó en la ciudad griega de Neápolis. Era la primera vez que pisaba suelo europeo. Neápolis significa ciudad nueva en griego. Sometida al Imperio Romano, era un próspero puerto marítimo. Me pregunto qué debió de sentir Pablo al pisar tierra aquí, en Neápolis, en el norte de Grecia. Su viaje le había llevado a cambiar de continente, de Asia a Europa. Era una perspectiva inquietante y un proyecto ambicioso y arriesgado. Sin embargo, transformó las oportunidades que se le presentaban.
El padre Pablos es sacerdote de la Sagrada Metrópolis de Filipos, Neápolis y Tasos en Kabbalah. ¿Por qué cree que vino a Neápolis en concreto? Sabemos que en aquellos tiempos Filipos era una colonia muy importante y Pablo decidió llegar a este lugar estratégico, a esta importante ciudad de Macedonia, porque aquí sería donde él se encontraría con Europa y donde Europa se encontraría con el cristianismo. Este encuentro cambiaría el curso de la historia. A partir de ahí, todo sería completamente distinto. La siguiente escala de Pablo es en Filipos, 20 kilómetros hacia el interior. Había leído la historia de Filipos, pero no estaba preparado para encontrarme con sus esplendorosas ruinas que siguen irradiando el poder y la grandeza del Imperio Romano. Esto es un tramo de una antigua calzada romana, Vía Egnatia, que recorría 1130 kilómetros desde el mar Adriático hasta el mar Egeo. Se construyó para que los ejércitos romanos transitasen con rapidez por el imperio, pero para Pablo y sus acompañantes, estas vías eran arterias vitales en su empeño de difundir la palabra cristiana. Cuando Pablo llegó a Filipos, eligió este bello paraje a 2 kilómetros de la ciudad para empezar a predicar. De un grupo de mujeres que le escuchaban, Lidia, mercader de púrpura, dio un paso adelante y Pablo la trajo a este río. Lidia ostenta la distinción de haber recibido el primer bautismo registrado en Europa. El lugar del bautismo de Lidia actualmente lo señala una capilla que incluye un conocido baptisterio. El padre Eleftherios está al cuidado del baptisterio de Santa Lidia. No fue casualidad que Lidia estuviera entre las mujeres junto al río. Era mercader de púrpura imperial, un pigmento usado en la época para teñir telas preciosas. Como Lucas escribió, Dios abrió el corazón de Lidia para que comprendiera el mensaje del apóstol Pablo. Empezando por Lidia, estas aguas han transformado a creyentes durante casi 2000 años. La inmersión ritual ha sido un rito de purificación en el judaísmo y en civilizaciones anteriores. Pero para el cristianismo, el bautismo cobró un significado y una trascendencia completamente nuevos. ¿Qué es el bautismo? La palabra significa sumergir. Por tanto, cuando eres bautizado, eres sumergido en el agua para purificarte, para lavar tus pecados. Pero para Pablo era algo más. Era un rito por el cual te unías a Jesucristo. Y no solo en ese momento, sino a perpetuidad. Era por tanto algo muy serio. Las imágenes que usaba Pablo para describirlo son bastante chocantes. Del mismo modo que Jesús tuvo una muerte física, el converso experimenta en el bautismo una muerte espiritual al sumergirse en el agua. Según Pablo, el converso se une con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Comienza una vida nueva y debe vivirla con el máximo rigor moral. Tal como Jesús ha vivido y ha muerto, la misma obligación recae en los que sigan a Jesús. Conviene recordar que en la sociedad de épocas antiguas como la de Pablo, el sentido de pertenencia común era mucho mayor que hoy en día. Los individuos importaban, pero la sociedad importaba más. Por tanto, si el cabeza de familia era bautizado, las más de las veces iba detrás el resto de la familia. En los Hechos de los Apóstoles leemos sobre individuos bautizados a la vez que sus familias. Es precisamente el caso de Lidia. Para muchos cristianos, el bautismo representa la profundización en su relación con Jesús. Lidia fue bautizada aquí e inmediatamente después de su bautismo pidió amablemente a Pablo y a sus acompañantes, Silas, Lucas y Timoteo,
que visitaran su casa. Esa noche los familiares de Lidia también fueron bautizados, convirtiéndose en cristianos. Y de esa manera tan sencilla y discreta, los familiares de Lidia crearon la primera iglesia local en Filipos. Antes de marcharse de Filipos, Pablo se encontró con una esclava y pensó que estaba poseída, porque era capaz de decir la buenaventura, habilidad con la que ganaba dinero para sus amos. Pablo bramó enfurecido: «En nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Los amos de la joven se indignaron por su forma de tratar a su esclava e hicieron que Pablo y Silas comparecieran ante el juez aquí, en el foro. Los sometieron a latigazos y golpes y los enviaron a la cárcel. De acuerdo con la tradición, Pablo y Silas fueron recluidos en esta cárcel. Cuando estaban de rodillas rezando, un providencial terremoto sacudió la ciudad y las puertas de la prisión se abrieron. El carcelero temió que huyesen, pero Pablo, obstinado, se negó a moverse hasta que un juez se disculpara por la paliza que habían recibido. Después de todo, era un ciudadano romano. Pablo se marchó de Filipos en dirección a Tesalónica, mientras que Lucas se quedó. Tesalónica, o Salónica en la actualidad, es la segunda ciudad más importante de Grecia, un centro neurálgico del comercio internacional. En tiempos de Pablo había muchos mercaderes, por ser un puerto marítimo que además estaba en una ruta comercial muy importante, la Vía Egnatia. Muchos mercaderes de Tesalónica vendían sus productos aquí, en lo que entonces era un bullicioso distrito mercantil. Las decenas de locales consecutivos hoy parecen las ruinas de un antiguo centro comercial. En Filipos, Pablo contaba con el apoyo de la influyente Lidia, pero aquí en Tesalónica no tenía ningún mecenas. Escribe que tiene que trabajar día y noche fabricando carpas solo para cubrir gastos. En cambio, su predicación iba bien. Su mensaje del humilde Mesías caló en muchos de sus habitantes, y gran multitud de griegos se convirtieron. En Tesalónica, Pablo fue invitado a la casa de un hombre llamado Jasón. Durante su estancia allí, convirtió a griegos gentiles, pero además predicó el reino de Dios ante griegos judíos y muchos se convirtieron. Los judíos, llenos de envidia, tomaron consigo a algunos hombres malvados y con su ayuda organizaron una turba y alborotaron la ciudad. En su búsqueda de Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea, asaltaron la casa de Jasón. El éxito de Pablo provocó la oposición de algunos entre la comunidad judía. Llevaron a sus seguidores ante el juez y acusaron a los cristianos de promover los intereses de su rey por encima de los del emperador. Los hombres consiguieron pagar la fianza, pero los ánimos se caldearon en exceso, y Pablo y Silas tuvieron que escabullirse de nuevo. Aunque Pablo tuvo que irse de manera precipitada, dejó establecida la primera comunidad de cristianos en Tesalónica y no la abandonó a su suerte. Aunque no pudiera estar allí en persona, sí podía brindarle su apoyo por escrito. Las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses fueron sus primeras epístolas y, como todas las posteriores, las escribió en respuesta a un asunto concreto. En este caso, la cuestión era: si el Señor iba a retornar pronto como prometió, ¿qué sentido tenía preocuparse por el porvenir? ¿Para qué seguir trabajando, por ejemplo? La respuesta de Pablo es: sí, creemos que Jesús retornará pronto, pero eso no justifica la pasividad. Al contrario, deberíais vivir con esperanza y como si ya estuviera aquí. Esto significa que no renunciáis a llevar una buena vida. Y para reforzar la idea, usa una imagen reconocible para su audiencia griega de Tesalónica. El retorno de Jesús será su parusía, término derivado del griego que significa entrada, y se usaba para describir la entrada triunfal del emperador en su ciudad. Por tanto, el retorno de Jesucristo será tan justo como glorioso, pero puede tardar. Sed pacientes.
Desde Tesalónica, Pablo recorrió unos 80 kilómetros hacia el suroeste para venir aquí, a Berea. ¿Puedo preguntarle qué características especiales cree que componían la personalidad de Pablo, su carácter? No le temía ni a la privación ni a la persecución. Y en cada sitio al que iba, enseñaba el Evangelio, profundamente convencido de que todo lo que decía era verdad, y eso hacía creer a la gente. Este raro periodo de paz no iba a durar. Los enemigos de Pablo en Tesalónica dieron con él y volvió a ser expulsado. En el siguiente episodio, Pablo continúa hasta Atenas, la mayor ciudad de Grecia, donde vivirá uno de sus encuentros más famosos. En el curso de sus viajes misioneros, su vida dará muchos quiebros y giros que finalmente lo llevarán de nuevo a Roma y a una situación de peligro mortal. Con sus enemigos en la ciudad santa jurando matarlo, la única escapatoria de Pablo estará bajo la custodia de los romanos. Y en la propia Roma, Pablo deberá enfrentarse a su destino, perseguido por uno de los tiranos más crueles de la historia. Soy Jonathan Phillips y les invito a seguir acompañándonos en nuestro viaje por la senda desde Jesucristo hasta Constantino.